Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. José Ángel, feliz Día Mundial de la Radio. Sí, una vez más celebramos a este medio extraordinario y magnífico que nos permite comunicarnos con todas las personas interesadas en estos temas importantes para nosotros y yo creo que también importantes para crear ciudadanía. Y el tema de hoy es muy importante, muy relevante, muy polémico, muy de actualidad. Me encontré esta cita de un político ruso, seguramente recordarás por tus clases de historia, mi querida Graciela, a Nikita Khrushchev, y decía: los políticos son siempre lo mismo, prometen construir un puente aunque no haya río. Bueno, pues en todos lados se da esto, ¿no? Las promesas del discurso político. Y precisamente hoy vamos a hablar del discurso político que está poniendo a México y al mundo en alerta. Se trata del discurso de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, cuyo regreso a la Casa Blanca ha encendido las alarmas, no solo por sus agendas en materia de seguridad y migración, sino por sus declaraciones y su estrategia mediática que está causando intranquilidad, por decirlo menos, en todo el mundo. Nos preguntamos, ¿qué hay detrás del discurso de Donald Trump? ¿Hablamos de amenazas reales o de rounds de sombra destinados a medir fuerzas? Algunos especialistas han afirmado que el presidente de Estados Unidos apalancó, por decirlo así, su triunfo electoral, conectando con mayorías a través del miedo y del odio, dos emociones que hemos aprendido a lo largo de la historia pueden empujar a las masas a acciones violentas y a la instauración de gobiernos regresivos y represivos. Y también vamos a presentarles un reportaje, por supuesto, ¿verdad? No podíamos hacerlo de otra manera. Este 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Vamos a recordarlo en este reportaje y, como cada programa, un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que se quede y a que participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Como siempre, es un privilegio poder invitarlo a que se quede, agradecerle la escucha a todas las personas que lo hacen por alguna de nuestras frecuencias, vía nuestras emisoras hermanas o vía internet en cualquier parte de este interesantísimo y ajetreado 2025 en el planeta Tierra. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales y en la página de Radio Educación, desde luego. Es www.e-medioradio.edu.mx/ El Fin Justifica a los Medios. Y para conectar con la producción de este programa, póngase en contacto vía la red social X en @Radio El Fin. En Facebook estamos como El Fin Justifica los Medios y hay un número de WhatsApp para dejar un mensaje, el 55 12 33 29 15. Vamos ahora a escuchar Notimedios, un recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Oaxaca crece la persecución, el hostigamiento y las amenazas a periodistas y defensores de derechos humanos, lo que ha convertido a ese estado en el más peligroso para el desarrollo de estas actividades. De acuerdo con el proyecto Alas y Raíces, 58 personas, entre periodistas y activistas, han sido asesinadas y otras 6 están desaparecidas. En este contexto, ambos gremios temen que el discurso y la política del gobernador Salomón Jara se endurezca,
pues resaltan su carácter vengativo y autócrata. La Fiscalía General de Tabasco logró la vinculación a proceso de Daniel Abraham N., señalado como presunto responsable del homicidio calificado de Alejandro Gallegos León, periodista y catedrático de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La Fiscalía presentó pruebas que sustentan la acusación, logrando que el juez de control de Región Judicial 8 dictara prisión preventiva contra el imputado. Según la causa penal, Daniel Abraham habría participado en los hechos ocurridos el 24 de enero, cuando la víctima fue privada de la vida en el municipio de Cárdenas. El colectivo Ni Uno Más Michoacán y la Asociación Michoacana de Periodistas denunciaron a la regidora de Morelia, Mariana Orozco Hernández, y a un colaborador del partido de Morena por ejercer agresiones verbales en contra de las periodistas Dalia Villegas y Naomi Carmona. Esto luego de que en una conferencia de prensa la funcionaria denostara y estigmatizara la labor periodística de Dalia Villegas, quien la cuestionó en torno a situaciones que le correspondía responder a su partido. La Sociedad Interamericana de Prensa recordó al periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, secuestrado y asesinado en Veracruz hace 11 años y cuya muerte permanece impune hasta la fecha. El organismo resaltó que este caso refleja que la impunidad en los crímenes contra periodistas puede derivar en autocensura y afectar el derecho de la sociedad a recibir información, además de que pone en riesgo la libertad de expresión. El empresario Carlos Slim pidió que las plataformas digitales como Netflix y YouTube paguen el uso de las redes de telecomunicaciones con las que habilitan sus servicios de streaming de video, pues señaló que las empresas de conectividad atraviesan un panorama complejo para rentabilizar su negocio. El presidente honorario de América Móvil y Grupo Carso aseguró que todas las compañías digitales, streaming de video, audio y retail, actualmente ofrecen servicios a través de redes de los operadores de telecomunicaciones sin que esto les implique un beneficio a estas empresas de conectividad, quienes destinan grandes inversiones anuales a su infraestructura. Pues por supuesto, ahí está la invitación a escuchar Notimedios y a permanecer informado en este universo de la comunicación que se mueve de manera vertiginosa. Hay que estar atentos para formarse una opinión informada y, bueno, pues segura, ¿no? En la red social X se encuentra usted Al Fin Justifica los Medios como @Radio El Fin, en el número de WhatsApp 55 12 33 29 15 y una de las redes sociales más favorecidas en nuestro país es el Facebook, en donde estamos como El Fin Justifica a los Medios. Les agradecemos sus mensajes a quienes nos escriben en nuestras redes sociales, a Mauricio Villanueva, a Viviana Bautista y a todos los que tienen esta comunicación también vía WhatsApp. Y les recordamos que ya a partir de marzo vamos a regresar a transmitir desde la cabina de Radio Educación en vivo para que podamos tener una comunicación mucho más expedita. Y ahora vamos a invitarles a que escuchen este reportaje sobre el Día Mundial de la Radio. El reportaje. Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, una fecha proclamada por la UNESCO en 2011 para reconocer el impacto de este medio en la sociedad. En esta ocasión, el tema central es la radio y el cambio climático, haciendo un llamado urgente a la acción en un año clave para el futuro del planeta. Según el Acuerdo de París, si queremos limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, las emisiones de gases de efecto invernadero deben alcanzar su punto máximo este año y luego comenzar a disminuir. ¿Pero qué puede hacer la radio para ayudar en esta causa? Bueno, pues la radio, con su alcance masivo y su capacidad de adaptación, es una herramienta fundamental para informar, educar y movilizar a las comunidades en torno a la crisis climática. A pesar del auge de las redes sociales, la radio sigue siendo el medio que tiene más alcance directo al público.
Las emisoras pueden contribuir dando visibilidad a las personas de comunidades rurales, pueblos indígenas y especialistas, ya que poseen un conocimiento profundo sobre las realidades del cambio climático y sus posibles soluciones. Además, permiten poner en evidencia la situación climática actual. Escuchemos algunos testimonios de habitantes de comunidades indígenas recopilados por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. El cambio climático es para nosotros, el clima cambia mucho. Estos años hace calor, hace frío, heladas, granizadas. La granizada también ya no es como antes. Granizadas hasta afecta a nuestros chakras, hasta mata a nuestros animales, hasta las personas mismas, ¿no? Este año representa un desafío para la radiodifusión. En un contexto donde la desinformación se difunde rápidamente, las emisoras deben seleccionar cuidadosamente sus fuentes de información para combatir noticias falsas y analizar de manera crítica la falta de acción política. Además, es crucial que la programación incluya contenidos abordando problemáticas ambientales. Sobre este tema, Daniel Lara Sánchez, profesor de Ecología y Comunicación en la UNAM, señaló: En este aspecto, sí, históricamente ha habido poca difusión sobre estos temas, y cuando la ha habido, no toda, pero la mayoría es muy determinista o muy simplista, ¿no? Y eso que los grandes acuerdos internacionales, como la Declaración de Río, por ejemplo, ¿no? U otras que signadas por prácticamente todos los países, obligan a los países a precisamente que sus medios de comunicación tengan contenidos relativos a la crisis ambiental, pero casi no lo hacen, al menos en México, no sé en otros países, no sé tanto. En México efectivamente ha sido muy, muy simple y muy poca la información. Quienes alzan la voz enfrentan amenazas, ataques y censura. Datos de la UNESCO dicen que en los últimos 15 años, 44 periodistas han sido asesinados y 749 han sido agredidos por su labor en temas medioambientales. No me ha paralizado nunca el miedo, ni cuando me metieron a la cárcel de manera injusta. La Fiscalía del Estado informó que fue localizado sin vida el activista ambiental Homero Gómez, reportado como desaparecido. Fue hallado sin vida el activista ambiental, uno más, Eustacio Alcalá Díaz. Es un riesgo ser pues alguien que cuide el medio ambiente. El joven ambientalista, amante de los reptiles y defensor de la naturaleza, fue asesinado en la Sierra Blanca de Oaxaca. La radio, como medio confiable e independiente, tiene la responsabilidad de amplificar sus voces, proteger su labor y exigir justicia para quienes han sido silenciados. A través de la colaboración entre emisoras y el compromiso con programas ambientales, es posible generar un cambio real y exigir a las autoridades que asuman su responsabilidad. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Alexia Cervantes y Karen Sanabria. Continuamos en El Fin Justifica a los Medios. La entrevista. Análisis del discurso de Donald Trump. Muchos son los pensadores que han advertido que la política es el arte de la mentira. Y Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, es uno de los muchos ejemplos que existen para confirmar esta advertencia. Su triunfo, a decir de especialistas, estuvo apalancado en la propagación del miedo y el odio a través de un discurso ampliamente difundido en todos los medios de comunicación. Nos parece muy importante saber si Donald Trump miente o no, pero también consideramos relevante analizar el contexto, la motivación, los posibles resultados a los que podrían llevar las mentiras que usan este y otros políticos, por supuesto, para manipular la opinión e intentar lograr sus objetivos. Y para eso vamos a conversar con Felipe López Veneroni, doctor en Teoría Política y Social por la Universidad de Cambridge en Gran Bretaña, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y autor, entre otros, del libro Elementos para una crítica de la comunicación, objeto y método de estudio. Como siempre, Felipe, es un placer saludarte. Gracias por tu tiempo y tu disposición. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo muy cariñoso a todos los integrantes y al auditorio. Un abrazo. Aquí estamos listos.
Muchas gracias, Felipe. Un gusto tenerte aquí en el programa. Y también tenemos a Luis Ángel Hurtado. Él es doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana, director general de comunicación política aplicada y especialista en redes sociales, además de académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, Luis Ángel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir con nuestras audiencias. Al contrario, para mí es todo un gusto estar en este espacio. Un abrazo fuerte a la audiencia también. Sin duda, Donald Trump es un personaje político que ha estado rodeado de mucha polémica. Desde su llegada a la presidencia de Estados Unidos, su discurso y sus acciones han encendido las alertas, no solo en México y Canadá, que son sus aliados comerciales, sino en todo el mundo. En este sentido, nos gustaría iniciar preguntándoles a nuestros invitados, desde su perspectiva, cuáles son los puntos clave del discurso de Donald Trump en este segundo periodo al frente de Estados Unidos y cuáles son sus motivaciones que se expresan a través de su discurso. ¿Quieres comenzar, Felipe, por favor? Claro que sí. Anteriormente ya había yo trabajado un texto que se llamaba Del Blitzkrieg al Blitzsprach, es decir, a esta habla tormentosa, agresiva, incesante, que es quizá una de las características más interesantes de Donald Trump. No es un personaje, un político que mida sus palabras, no es un personaje que tenga una visión realmente de Estado y que más bien recurre a dos elementos centrales. Primero, la noción de un nacionalismo que se ha perdido, es decir, la idea de un Estados Unidos que fue grande y que por laxitud, por permisividad, ha ido decayendo. Entonces él un poco quiere rescatar lo que es la concepción del Estados Unidos, quizá de los años 20, 30, donde predominaba esta cultura anglosajona, concretamente caucásica, y donde realmente fue muy interesante en ese sentido el espectáculo del medio tiempo ahora en el Supertazón, donde los otros grupos sociales quedaban invisibilizados o minimizados. Y entonces creo que es este regreso a un pasado glorioso basado en un nacionalismo antimoderno. Es decir, antimoderno en el sentido de que no hay la menor espacio para la idea de inclusión, de reconocimiento a la diversidad. Incluso hay una especie como de regreso a la antiglobalización. Es decir, esto de las tarifas, esto de poner las fronteras totalmente militarizadas, es un poco la idea de el aislacionismo que caracterizó mucho la política norteamericana, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX. Un hombre, un político que sin duda ha encendido las alarmas en todo el mundo, Luis Ángel Hurtado. Vamos a llamar tal vez en algunos años el Golfo de América, ahora como lo pone Google, el Golfo de Trump, ¿no? ¿De qué hablarías tú en cuanto a los puntos clave del discurso de Donald Trump? Discursos de odio, encender el miedo. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, primeramente hay que analizar a Donald Trump desde dos ópticas diferentes. La primera, como candidato y como político, y la segunda, como agente de influencia o líder de opinión en el ámbito, pues ya digital. En el ámbito político, voy a centrarme básicamente en la propuesta que en su momento se ha hecho desde la comunicación política cuando eres político, que es el lenguaje o el discurso de ataque y de defensa. ¿Qué quiere decir esto? El discurso de ataque se utiliza básicamente cuando tú básicamente eres un candidato opositor. Por lo tanto, todo aquello que tú en determinado momento consideras que no va acorde, digamos, a tu propuesta de gobierno, a tu ideal o tu construcción o tu cosmovisión política, pues lo vas a criticar, lo vas a cuestionar. Y eso es lo que básicamente Donald Trump hizo durante todo este periodo que gobernó Joe Biden. En este sentido, él en todo momento cuestionó, criticó y sobre todo minimizó, digamos, en determinado momento
el ejercicio de gobierno que hiciera, digamos, su adversario. Y por ello, todo el tiempo atacó y cuestionó. Y por eso, en ese sentido, su discurso se ve plagado, digamos, de una suerte pues de odio, de crítica, de resentimiento, porque era el papel en determinado momento el que está, digamos, desarrollando. Y en segundo lugar está el discurso, pues, de defensa. Ya cuando llegas a una posición de poder, a una posición de gobierno, tú lo que haces es defender justamente tu visión del mundo, tu modelo, tu propuesta, y vas a construir todo a partir de esa cosmovisión. Por eso ahora, desde que llegó a la presidencia en los Estados Unidos, pues básicamente está construyendo todo el andamiaje de, digamos, de su modelo, de su era, lo llamó así en su discurso de toma de protesta, y por supuesto en toda esta visión que ahora él llama la nueva era o hacer nuevamente grande a los Estados Unidos a partir de su gobierno. Bueno, en esta parte pues vemos la defensa y lógicamente en la defensa pues va a tratar de imponer justamente conceptos, a renombrar cosas, a defender su estilo de gobierno y a atacar a aquellos que están en contra de su forma digamos, de gobierno, su forma de pensar y su modelo que está proponiendo. En ese sentido vemos esto en este primer mes, digamos, de gobierno. Y ahora, pues vámonos al discurso, ya no solamente como político, sino como agente de influencia, el cual ha tenido desde antes de ser político. Recordemos su actividad empresarial, su participación en medios de comunicación y toda esta etapa en la cual Donald Trump construyó pues lo que conocemos ahora como toda la industria Trump. Y en ese sentido, una de las herramientas que más utilizaba es el escándalo, hacer la política del escándalo, hacerla como una herramienta del día a día, y esa fórmula pues la replica como político y como gobernante. Todos los días amanece y justamente hace un elemento que se vuelve un escándalo, lo mencionamos ahorita con el Golfo de América, renombrar. Bueno, sale y parece una ocurrencia, pero es, digamos, ese terreno que a él le gusta estar, el terreno en el cual se siente cómodo, porque todo lo que hace, pues lo vuelve un reflector. Él le encanta ser el reflector, digamos, de todas las cámaras, de todos los reflectores, ser el centro justamente de todo el epicentro de la discusión, y en ese sentido él se siente muy cómodo. Ahí vemos, pues básicamente, que antes, digamos, de su llegada a la política y al gobierno, ya ejercía básicamente este papel, y que hoy en día con las redes sociodigitales e internet, pues lo potencializa mucho más, al grado, pues, de que no solamente eso, sino que a partir de ello, pues ejerce su poder, y esto lo lleva a doblegar inclusive a las industrias y a los grandes magnates de la industria digital, porque es un agente de influencia no solamente en el ámbito político, sino también en el terreno comunicativo digital. Es muy claro que desde su primer periodo como presidente de Estados Unidos, Donald Trump estuvo muy al tono de esta era de la posverdad, en donde la información falsa no es, digamos, necesario estar comprobando nada, sino que las cosas se dicen y pues corren y se difuminan de alguna manera entre toda la gente que está en las redes sociales. De esta manera se crean percepciones. En este sentido, él lo tiene clarísimo y se ha rodeado ahora de los principales magnates de las tecnologías digitales, y de esta manera, pues se ve que su gobierno va a estar totalmente avalado y respaldado por todas estas tecnologías, incluso pues la inteligencia artificial, que ya ha empezado a extenderse por todo el mundo y a tener usos mucho más, digamos, más creíbles, ¿no? O sea, cada vez esta tecnología se afina más, se perfecciona, y de pronto la gente que estamos en las redes sociales tenemos dificultades en distinguir cuál es la verdad y cuál es la mentira. ¿Cómo ven esta relación de Donald Trump con estas tecnologías y estos magnates que están ya totalmente de su lado? Felipe. Mira,
Para empezar, creo que lo que dijo Luis Ángel es muy interesante y es muy importante porque, al igual un poco como que otros políticos en otros países, Trump construye su personaje, sobre todo a partir de los medios. Él condujo un programa que se llamaba You're Fired, estás despedido, donde un poco así como estos programas donde empresarios entrevistan a jóvenes que quieren emprender alguna industria, algún comercio, y entonces él, después de analizar y juzgar lo que le planteaban, etcétera, decidía siempre correr a alguien, ¿no? Por eso era You're Fired. Y ahí mostró mucho ese carácter, digamos, unilateral, ejecutivo. No sé qué tanto podemos decir dictatorial, pero sí muy de director de empresa. Y este personaje es el que luego transmite la política, efectivamente, mucho a través de las redes sociales, y no podemos pasar por alto el hecho que su verdadero brazo derecho en este momento es Elon Musk, que es el que compra lo que era Twitter, ahora lo convirtió en X, y que tiene una gran influencia en las decisiones que está tomando Trump, que de hecho lo nombró, aún en contra de la oposición del propio Partido Republicano, una especie como de supervisor general de la eficiencia gubernamental. Y es el que incluso en la revista Time casi presenta como el verdadero presidente, a Elon Musk, y sentado en el escritorio de la oficina oval ahí en la Casa Blanca. Pero esta relación, esta simbiosis entre digamos, lo que podríamos llamar ya, siguiendo a Bernie Sanders, un senador demócrata en Estados Unidos, dice, estamos viendo lo que es vivir en una oligarquía, es decir, un grupo muy pequeño de multimillonarios que estuvieron presentes en la toma de posesión de Trump, que están realmente dirigiendo o tirando las líneas, las directrices que el otro está siguiendo dentro de lo que entra toda esta cosa de los aranceles y demás. Y en realidad Trump viene a ser una especie como de frontispicio, una especie de, digamos, rostro visible para una política oligárquica, es decir, de un capitalismo altamente concentrado, donde precisamente lo que se busca es tejer los hilos y tener los hilos. Tú decías, Graciela, con mucha certidumbre, el problema de la posverdad. No cabe duda que la inteligencia artificial está jugando un papel muy interesante y por eso resultó muy duro para este grupo que los chinos sacaran esta DeepSeek, que es una competidora de ChatGPT y de todas estas otras plataformas de inteligencia artificial en las que Estados Unidos parecía tener una ventaja. Y ahorita ya los chinos también están jugando este juego y va a ser muy interesante ver cuál es la reacción concretamente del gigante asiático, de China, y de la Unión Europea frente a todos estos, tengo que decirlo así, a todos estos desvaríos económico-comerciales con los que Trump quiere justificar este regreso a el Estados Unidos dominante, hegemónico, digamos, el Make America Great Again. En esta ocasión, en El Fin Justifica a los Medios, nuestros invitados analizan el discurso de Donald Trump. Le invitamos a ponerse en contacto y a dejarnos saber su opinión, su punto de vista, su crítica. Nada nos dará más gusto. Regresamos. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Comenzamos con el doctor Felipe López Veneroni, el doctor también Luis Ángel Hurtado. El tema de esta emisión del Fin Justifica a los Medios es algo de importancia capital para la sociedad mexicana y para el mundo, y es el análisis del discurso de Donald Trump, un hombre que, bueno, se ha definido ya en esta charla, carismático, un hombre que ha construido un personaje mediático, que utiliza el escándalo como método, que trabaja las emociones de esta frase de Make America Great Again, hacer a Estados Unidos grande otra vez, y que afectan a grandes sectores de ciudadanos.
no solo en México, en Estados Unidos mismo, y ciudadanos mexicanos, Luis Ángel, porque la posición de poder de Trump es inmensa y seguramente va a cambiar la geopolítica contemporánea. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que proponía el doctor Felipe López Veneroni, en el sentido de ver justamente el papel que está jugando Donald Trump en los diferentes elementos. Por una parte, el ámbito político, a diferencia, digamos, del ámbito de la primera gestión que tuvo hace unos años, vemos ahora a un Donald Trump mucho más fuerte, porque en esta elección que acaba de ocurrir, él no solamente obtiene la mayoría, digamos, de los distritos que necesitaba para ganar, sino que también gana, digamos, en el ámbito popular, con el voto popular, y también gana las cámaras. Esto es algo muy importante porque le da un poderío que no tenía. Y en ese sentido, en el ámbito político, sí ejerce el poder político y se vuelve realmente una persona con muchísimo poder, porque no solamente gobierna un país, sino que gobierna el país más poderoso del mundo, un país que pues se ha caracterizado a lo largo de su historia en ejercer el poder en diferentes facetas, ejercerlo de forma económica, ejercerlo de forma, digamos, también militarmente, ejercerlo de forma también política, pero también en ese sentido vemos a un Donald Trump fortalecido porque doblegó a todos sus adversarios, aquellos que eran sus mayores críticos y aquellos que en determinado momento en su última etapa de gobierno, pues decidieron bloquearlo, decidieron en determinado momento frenarlo. Recordemos el famoso bloqueo que hicieron los medios de comunicación al discurso de Donald Trump después de las elecciones en el 2020. Recordemos también el bloqueo que hicieron todas las redes sociodigitales en contra de Donald Trump porque argumentaban que difundía desinformación o fake news. Y en ese sentido, también vemos que todos aquellos políticos críticos, pues básicamente fueron derrotados a partir de la victoria que tuviera Donald Trump. Vemos en ese sentido que también en la configuración también de su gobierno, hoy en día en su toma de protesta, pues quienes estaban al frente, digamos, en esta primera fila que estaba rodeando a Donald Trump, todos los CEO o los personajes fundadores de las principales empresas de medios digitales y por supuesto empresas. Y en ese sentido, estas mismas empresas han tenido que adaptar sus políticas al discurso de Donald Trump. Vemos los cambios que realizó Meta iniciando el año, vemos los cambios que también en determinado momento Google ha realizado, y así podemos ir mencionando cada una de las diferentes redes sociodigitales o inclusive medios de comunicación. En ese sentido, vemos entonces a un Donald Trump fortalecido y que en ese sentido también vemos a un Donald Trump decidido a lograr lo que él consideró y lo dijo en su discurso, la era de Trump, la era de la América grande, la era pues del renacer de los Estados Unidos. Y para ello, pues no va a atentarse, digamos, en que su discurso, no solamente su gobierno se quede en el discurso, como todos decían los diferentes analistas o los diferentes gobernantes, decían, bueno, ya vimos un primer gobierno en el cual todo era habla. No, aquí ya estamos viendo un Donald Trump que sí aplica el hechos, no solo palabras. Y lo vemos reflejado en las diferentes decisiones que toma. Hace unos días mencionaba que iba a imponer justamente los aranceles a México. Muchas personas decían que no lo iba a hacer y vemos la sorpresa que nos llevamos iniciando el mes. Ahora es interesante observar también cómo es el discurso de Donald Trump hacia afuera, ¿no? O sea, lo que ha ido a decir a Europa, también al Medio Oriente, a América Latina. En este sentido, creo que vale la pena analizar como estos discursos por separado, ¿no? Es absolutamente correcto, aunque en realidad es la misma línea discursiva. Retomo algo que me parece muy importante.
El discurso de Donald Trump es en realidad el producto o el reflejo de una gran frustración de lo que, digamos, esta población anglosajona, protestante, caucásica, siente que ha pasado a Estados Unidos. Es un país, sienten que los ha desplazado a ellos en favor de minorías, en favor de, formas de vida que les parecen ajenas y extrañas. Y en ese sentido, la idea de Trump en su discurso hacia el interior como hacia el exterior de Estados Unidos es regresar a una perspectiva, yo diría que simplificada, y queda muy claro cuando dice, nosotros solo vamos a reconocer al género masculino y al género femenino. Se acabó todo eso del género neutro y del no binario. Es decir, regresar a esta visión donde hay hombres, hay mujeres y hay una jerarquía social, aunque no lo haga explícito, hay una jerarquía social donde aquellos que los cambios migratorios y culturales habían desplazado, digamos, hacia el fondo, ahora van a volver a surgir. Es muy parecido a lo que pasó en Inglaterra cuando gana Boris Johnson y gana el Brexit. Es decir, estos ingleses que se sentían desplazados en su propio país y que sienten que Boris Johnson les va a devolver aquel imperio británico que por supuesto no ocurrió. Y creo que aquí la idea que está vendiendo muy bien Trump es vámonos a una guerra comercial, a ver de a cómo nos toca. Pero no acaba de decir eso cuando está diciendo y voy a recuperar el canal de Panamá. No acaba de decir eso cuando dice Groenlandia es de interés estratégico para Estados Unidos y lo vamos a comprar. Y ahora esta locura de Gaza, le vamos a comprar Gaza, desplazar a todos los palestinos y vamos a construir ahí un gran centro de recreo, una riviera del Medio Oriente. Es decir, lo que decía Luis Ángel en el sentido del escándalo, el provocateur profesional, aquel que anda provocando a todos, lo está cumpliendo a carta cabal porque se siente, al frente de un gobierno que, como también bien decía Luis Ángel, ganó no solo el voto del colegio electoral, sino el voto popular, cosa que no ocurrió en su primera etapa, en la primera vez que estuvo en el gobierno. Ahora, al interior de Estados Unidos, no hay que olvidar una cosa, el Partido Republicano tiene una relación un poco difícil con él. Hay varios senadores ya, varios diputados, congressmen que les llaman allá, que están muy molestos porque dicen, este señor está gobernando sin el Congreso, está gobernando a base de órdenes ejecutivas. ¿Qué clase de gobierno puede haber si el Congreso está desplazado? Varios jueces federales, y ahí el sistema jurídico es también muy interesante, han detenido muchas de esas órdenes ejecutivas que ha firmado Donald Trump. Por ejemplo, el retirarle el derecho a la nacionalidad a quienes nazcan en Estados Unidos, que eso es un alegato, lo hizo Margaret Thatcher en Inglaterra, es un alegato muy, de este nacionalismo, solo merecen ser americanos quienes realmente son hijos de americanos y no de extranjeros que vinieron a Estados Unidos, ¿no? Entonces, vemos una línea discursiva en la que la idea es regresar a una etapa de la historia que ya no existe, que ya no es posible, en donde Estados Unidos tenía la voz cantante y donde prácticamente recordarán los casos tan lamentables. Panamá fue una creación de Estados Unidos, se le arrebató a Colombia para operar el canal. La cantidad de gobiernos que se derrocaron en América Latina por acción directa de la CIA. Simplemente vas a recordar a Jacobo Arbenz en Guatemala, a Salvador Allende en Chile. Esta idea de que Estados Unidos puede meter su pie y su mano donde sea y como sea. Es decir, como decía Luis Ángel, no solo desde el punto de vista del poderío militar, sino también de las acciones económicas. Pues sí, las complejidades de la política interna con la política internacional del país más poderoso del mundo, de la armada más poderosa del mundo. Habría que ver también
cuáles son estos otros poderes, los chinos, los rusos por ahí, los europeos en alianza. Y sin embargo, de lo que también hablaba Luis Ángel Hurtado es de esta cercanía con México que nos afecta directamente, ¿no? Ya lo decía desde Porfirio Díaz, se dice, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y sin embargo, hay industrias estratégicas, Luis Ángel, que están, digamos, funcionan dentro del marco del TEMEC, que es otro de los acuerdos que también Trump está violando por sus pistolas, digámoslo así. Sí, totalmente. En ese sentido, Donald Trump, como yo le decía, el doctor Beneroni es muy certero su comentario, de que él está gobernando desde un punto de vista como jerarca, olvidando la división de poderes. Y no solamente al interior de los Estados Unidos está ocurriendo estas medidas y digamos, estilo de gobernar o forma de gobernar, sino que también lo está tratando de imponer hacia el mundo entero, olvidando justamente todos los avances que ha habido en los últimos años con acuerdos, tratados internacionales. Y en ese sentido, pues uno muy emblemático es justamente las flagrantes violaciones que está habiendo en contra del TEMEC. Y no solamente contra el TEMEC, también el tratado que tiene con Europa y bueno, Sudamérica y otros países en el mundo. Y en ese sentido, lo más preocupante de ello es que esta persona, al parecer, no entiende toda la visión, digamos, democrática o construcción democrática y los avances democráticos que se formaron, digamos, en las últimas décadas en los Estados Unidos y en el mundo, porque considera que eso, y vuelvo al planteamiento que hice al inicio de mi participación, va en contra de su visión de lo que debe de ser Estados Unidos o lo que va a ser Estados Unidos si él ejerce, digamos, sus políticas y sus acciones de gobierno. Él, al igual que lo decía el doctor Beneroni, piensa que o ha transmitido en su discurso, en sus diferentes narrativas, que él es el encargado de regresar a un Estados Unidos del siglo XIX, el cual pues era un Estados Unidos en donde las jerarquías pues básicamente eran un pan de cada día, en donde Estados Unidos imponía, digamos, el uso de la fuerza más que el uso de los argumentos, de la razón y de los acuerdos, en el cual Estados Unidos solamente reconocía una parte de la nación o de la población, en la cual pues también Estados Unidos pues consideraba pues o nublaba, digamos, la división de los poderes. Entonces vemos todo esto que básicamente va en contra, digamos, de la visión que él tiene de lo que debe de ser Estados Unidos, y por ello combate, digamos, a todas estas instituciones, acuerdos, tratados y por supuesto países y diferentes naciones y por supuesto sectores de la población que van en contra de esto que él quiere ejercer y dejar como legado. Por ello, pues básicamente vemos en los últimos días o en los últimos meses pues este discurso en el cual, pero no es un discurso que fuera a partir de la victoria, sino que fue un discurso que fue construyendo antes de ser candidato por tercera ocasión en los Estados Unidos, y es un discurso que ha construido y que muchísimas personas pues hoy en día lo aceptan, y lo aceptan en el sentido de que consideran que la gestión de su antecesor fue mala o caótica, porque el poder adquisitivo, la crisis económica que está viviendo Estados Unidos es producto justamente de todo eso que cuestiona y afirma Donald Trump. Entonces, en ese sentido, mucha de la población pues refrendó ese apoyo a Donald Trump, no solamente en el ámbito digamos popular o electoral, sino que también lo refrendaron básicamente con el apoyo político, económico y social. En el económico, pues vemos a todas las personas que están alrededor de él, que inclusive financiaron. El caso de Elon Musk es
emblemático en todos los sentidos. Él financió una muy buena parte de la campaña de Donald Trump y pues ahora lo vemos ahí, digamos, involucradísimo en el proyecto de nación de Donald Trump. Y en ese sentido, pues bueno, ¿qué es lo que vemos o a qué estamos enfrentándonos? Pues a una visión de retroceso, digamos, de todo lo que se ha construido en los últimos años, en un retroceso democrático, un retroceso inclusive en materia de comunicación muy importante, porque aquello que creíamos que ya habíamos desterrado, pues ahora vemos que está más vivo, que son los discursos de odio, los discursos de intolerancia. Ahora ya para irnos acercando al final de la entrevista, les preguntaría con respecto a las respuestas que ha habido a este discurso beligerante de Trump, sobre todo en América Latina y en México. ¿Cuál ha sido y cuál debiera ser la respuesta de estos gobiernos a un discurso pues de ataque beligerante que se muestra como todopoderoso? ¿Debiéramos de tener un discurso también igual en el mismo tono de defensa, de sometimiento? ¿Cuál sería la conveniencia para los gobiernos de América Latina y de México? La respuesta y cómo han visto la respuesta de Sheinbaum. Participo y nada más apuntarlo, un dato, ¿no? Elon Musk colaboró con más de $600 millones a la campaña de Donald Trump. Y si recuerdan, cuando era Twitter, no lo tenía Elon Musk, el dueño de Twitter sacó a Trump de esa plataforma. Trump hizo la suya, etcétera, pero un poco lo que hizo Musk fue en venganza, ¿no? Pero bueno, aparte de ese asunto, el comentario, Graciela, es muy importante por dos razones. Primero, creo que hay ya una madurez política en América Latina que no había, no digo hace 10, 12 años, que no había antes, pues. Veo yo, cuando menos, la postura de Petro en Colombia, la postura de Lula da Silva en Brasil y la postura de la propia Claudia Sheinbaum como una postura madura, no beligerante. Y yo creo que nuestros países no tienen por qué adoptar ese discurso, sino simplemente un discurso firme que sí defienda no tanto el nacionalismo cuanto la idea de soberanía nacional, que es distinto. Creo yo que lo que ha venido haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido torear al que salió pues como una especie de toro de lidia a cornar a quien se le pusiera enfrente. Lo ha sabido torear con inteligencia, lo ha sabido torear con firmeza y, por ejemplo, de repente suelta algunos detalles, como decir, bueno, por supuesto que nosotros vamos a tratar de detener todo este flujo de fentanilo, de drogas y todo, pero ustedes deberían hacer lo mismo, no solo respecto de las armas que ustedes mismos están vendiendo al crimen organizado en México, sino la distribución y consumo de drogas en sus calles, donde son sus cárteles, sus propios narcotraficantes, los que están expandiendo esa droga. Y de hecho, lo último que dijo, que me pareció muy sensato, bueno, hemos detenido a más de 300 norteamericanos que estaban vinculados a la actividad de narcotráfico en México. Me parece que esto es una posición muy sólida. Tenemos muy claro, o me da la impresión que Claudia tiene muy clara cuál es la política a seguir. No he visto muy presente a Juan Ramón de la Fuente, al secretario de Relaciones Exteriores, pero sí he visto bastante activo y muy inteligente a Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Yo creo que es lógico que se pueda establecer una especie de diálogo, aunque sea bajo el agua, entre los grupos más pensantes que todavía hay dentro del gobierno de los Estados Unidos y los grupos pensantes de México. Muchas gracias, Felipe López Veneroni, por tu participación, como siempre. Y yo te pediría a Luis Ángel Hurtado que cerraras este programa con una opinión en torno a esta última cuestión de las respuestas al discurso beligerante de Donald Trump. Bueno, pues básicamente yo quisiera centrarme en mi participación a destacar que lo que debe de ahorita transmitirse entre los diferentes mandatarios de América Latina, pues debe de ser un discurso de unidad, porque lo que hizo Donald Trump de empezar, digamos, una suerte de ataque en contra de Petro,
fue un movimiento estratégico. Ataca a un personaje que actualmente está siendo muy cuestionado, digamos, en su forma de gobernar, en los resultados que está teniendo, y alguien que dentro del esquema, digamos, del cuadrante político, pues es una persona de izquierda, es una persona que digamos, no entra dentro del cuadrante de Donald Trump. Y era, digamos, en ese sentido, uno de los mandatarios fuertes, pero a la vez débil en cuanto a la política interna. Por lo tanto, pues era necesario atacarlo, y en ese sentido, pues básicamente lo que se debió haber buscado, o lo que desde mi punto de vista se debió o se debe de transmitir ahorita, es un mensaje de unidad, en la cual toda América Latina se vea como uno solo frente a un discurso fuerte, beligerante, agresivo, y en determinado momento también racista y agresivo en todos los sentidos, porque ciertamente hay un personaje que en este cuadrante entra, que es el presidente de Argentina, Milei, que va muy en la sintonía, digamos, de lo que Donald Trump quiere. Recordemos que fue el único mandatario que estuvo presente en su toma de protesta de Donald Trump, y en ese sentido, a diferencia, digamos, de lo que tuvo en su primer mandato Donald Trump, aquí vemos una América Latina más apegada a la izquierda o al cuadrante de la izquierda, y cuando él estaba justamente gobernando en su primera, digamos, gestión, pues no veíamos eso en el cuadrante, digamos, político de América Latina. Por lo tanto, es una oportunidad que debemos de aprovechar en todos los sentidos, hacer, digamos, un discurso de unión, de respuesta en caso de agresión, y pues que vemos que básicamente esto va a ayudar. La unión hace la fuerza, y pues lógicamente Donald Trump apela al sentido de divide y vencerás. Pues muchísimas gracias, estimados amigos, invitados, doctores Felipe López Veneroni, Luis Ángel Hurtado. Gracias por su tiempo, por su disposición a compartir lo que saben con las audiencias de El Fin Justifica los Medios en Radio Educación. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Y recuerden compartir nuestros podcasts. Estamos en nuestro micrositio www.e-medioradio.edu.mx/ El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted en esta emisión del Fin Justifica los Medios: Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Karen Sanabria, Jimena González, Leonardo Vivas, Natalia Acevedo, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.